Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti ni a mí, donde todo es más callado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso ya depende. De cuando nos escuchéis. Hola Elena. Hola Tony. Y hola Luis. Hola. Luis Borraz. Con Z. Con Z. Pero ese no es el caso. No. No. Pues bueno, ya sabéis, nos estáis escuchando, estamos con Luis Borraz. No lo vamos a presentar, le vamos a pedir que se presente él. Por favor. Por favor. Esa en verdad, no la he dicho antes, pero esa es mala también. Soy músico, hago música y me gusta la música. Eres una persona también, creo, por lo que estamos viendo desde aquí. No. Vale, como definición corta, músico nómada. Y luego ya exploraremos durante la entrevista lo que eso significa. Ahora con lo de nómada, lo primero que me ha venido es, hemos estado hablando estos días para quedar y demás, y cuando te dije el lugar de encuentro donde quedábamos, que es la estación de Valparaíso, De Terrassa, que por cierto, hoy no hemos dicho dónde nos encontramos. Hoy jugamos en casa. Sí. Un sitio muy mágico, del que no diremos mucho más, solo que es un sitio muy mágico. Me dijiste que por el nombre te hacía acordarte de un viaje que hiciste en un lugar concreto. De la ciudad de Valparaíso, en Chile. Sí. Sí, de hecho eso ya lo pensé hace tiempo, viniendo aquí a quedar con Carrie, amiga en común, a darle clase de guitarra. Y me dijo, quedamos en Valparaíso. Y me vino como un flash, ¿cómo en Valparaíso? ¿Dónde está el avión? Vamos a por el avión. Y sí, al final, bueno, ya sabemos que los nombres de los lugares también están muy repetidos, sí, a lo largo y ancho del mundo, y se generan conexiones extrañas. Y bueno, me pasó un poco eso. A mí ahora me sigue generando curiosidad los viajes. Sí. Esto al final fue en Chile. Uh-huh. Al final, bueno, ya nos conocemos un poco. Yo sé que has viajado, que has visto otros países. Conozco un poco la historia de este viaje. Elena también, pero si te apetece hablar un poco más sobre ello para que quienes nos escuchen también conozcan un poquito. Claro. ¿Qué viaje en concreto, el de Latinoamérica? Claro, es que han habido un montón. Claro. O sea, sobre todo que yo el de Latinoamérica quiero conocer un poco más, si te parece bien, y qué relación también había con la música en ese viaje. Estoy intentando resumir. Bueno, tranquilo que tenemos cinta para rato, ¿eh? Bueno, pues 2019, por poner contexto temporal, me fui a recorrer Latinoamérica con la música. Esa sería la versión más corta. ¿Toda Latinoamérica? No, esa es la otra pregunta. Hombre, no, me dio tiempo en un año. Ah, vale. No me dio tiempo en un año. Se va a decir que yo no iba con un tiempo limitado, pero luego, pues, yo qué sé, también a veces los viajes y los caminos te marcan un fin, y decidí volver. Así que en ese año me dio tiempo a recorrer Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia muy poquito en realidad, ¿eh? Lo considero casi más turisteo que no viaje. Pero Argentina y Chile, sobre todo, sí que me sumergí un poco más. Qué guay. Ahora, bueno, estos días que hemos ido hablando, igual que ahora antes de empezar a hablar, hablamos de otras cosas. Y perdón, porque igual ahora lanzo preguntas de una forma muy desordenada y viajamos en estos viajes y en otros, pero también nos hablabas de otro viaje, que fue el Camino de Santiago. Y quizá para los demás viajes este del Camino fue el primer paso que te llevó a los demás. Totalmente.
Totalmente. Es el que abrió el cajón melón. del melón. Sí. Totalmente. Muy fuertemente. De hecho, os comentaba antes, pero voy a compartir con los espectadores. Yo en 2014 hice un Camino de Santiago muy cortito. Tenía 10 días libres de vacaciones y me fui de Ocebreiro, que sería como frontera con León, hasta Santiago. Son creo que 160 kilómetros aproximadamente. 7-8 días andando. Pero bueno, para mí, por yo como soy o como era o como he sido, fue muy significativo porque yo nunca había viajado solo, sobre todo. Siempre he sido muy buen copiloto de la vida. Pero bonito. Sí, o sea, tiene una parte muy bonita de la que no reniego, pero es verdad que siempre tenía o un amigo o una pareja que era quien organizaba y yo era como, yo voy a donde vosotros digáis, yo me apunto a un bombardeo. Pero eso también me había hecho que yo nunca por mí mismo decir, pues yo quiero ir aquí o hacer también. esto, y además solo. Porque yo era una persona, no diré antisocial, pero me costaba mucho sociabilizar. Entonces irme solo era como, ¿para qué? Y bueno, esos poquitos días como que ya me sirvieron para redescubrirme mucho, porque utilicé el contexto de Camino de Santiago conscientemente como para explorar mis yos. Y era como, bueno, igual en mi contexto habitual soy esa persona más reservada, pero como aquí no me conocen, puedo aprovechar y jugar a ser una persona sociable, a ver qué sucede. Y me di cuenta que eso también existe en mí. Y me gustó muchísimo. Y nada, pero eso fue una experiencia muy cortita en realidad, pero ya empezó como a cambiar bastante mi vida al año siguiente, después de volver. Tanto que decidí dejar mi trabajo y los estudios en ese momento para aventurarme con la música y nada más. Y mi prueba de fuego, que también os contaba antes, fuera de micro, fue hacer un Camino de Santiago, pero esta vez sin tiempo límite porque ya no tenía que volver de vacaciones nunca más. Así que agarré la guitarra y me fui desde Pamplona hasta Fisterra, que estuve 35 días, 900 kilómetros, sobreviviendo, que no me gusta ese término, pero bueno, de lo que mi guitarra y mi canción me daba cada día. Porque te llevaste la guitarra. Me llevé la guitarra. Debo decir que me arrepentí en varias ocasiones. Debo decir que no lo repetiría. ¿No? No, fue una prueba de fuego y fue una prueba de moral en ese momento y lo terminé y lo hice porque para mí era muy importante en ese momento. Pero ahora que ya sé que ya lo puedo hacer, no tengo razón para repetirlo. No es necesario. No hace falta volver a sufrir. Ya me reafirmé, gané en autoestima y en autoconvencimiento de mí mismo y ya está ganado. Chao. Claro, es que me parece súper interesante todo lo que has dicho y súper guay al final y salen como muchas reflexiones, ¿no? Lo de la guitarra, que no sé si va por ahí, pero al final el camino es como metáfora de la vida. Cuanto menos llevemos para caminar, mucho mejor, ¿no? Al final, en cuanto al camino, de una manera más literal, cuanto más ligeros. Pero también me ha gustado mucho, y me he quedado mucho con lo de ir allí y jugar a ser otra persona, porque cuántas veces nos ha pasado a todos y a todas y nos sigue pasando, ¿no? Ya no solo el hecho de que nos digan algo y no lo creamos, sino que aún es peor, nos decimos algo y no lo creemos. Totalmente. De eso hace unos meses que di una especie como de taller charla en un contexto. Lo hablaba mucho de eso, de nos dicen tanto lo que somos que nos lo creemos y hasta el punto de eso de que nos lo repetimos. Soy, por ejemplo, tímido. Ajá. Por eso hablaba de la introversión. Y yo ya hace tiempo que cambié el término soy por el término tiendo a. Es decir, yo siempre voy a tender a ser introvertido y a estar en un rincón callado porque para mí es una zona de confort muy, muy guay y no tengo necesidad, ¿sabes?, de interactuar igual. Pero que yo tienda a ello no quiere decir que eso me defina en todos los contextos o que no pueda atravesar esas barreras. Es eso, con la edad sobre todo nos educan a definirte. Pues eres así y trabajas y todos son etiquetas al final. Totalmente. Que tienen un sentido a la hora de generalizar, pero el problema es cuando te lo crees tanto que crees que no hay más allá en ti. Efectivamente, o lo que has dicho hace un momento, ¿no? Ya no es soy, sino
pues me he comportado por lo general de X manera, ¿no? De una forma más introvertida, de una forma tal. Pero bueno, tengo 35, De 30 hecho, o 25 no, de años, hecho, significa que hubo tenga un- que ser siempre igual. Hubo una época en mi vida en la que yo empecé a ser monitor de un Splay y yo cuando llegué ahí, obviamente en ese contexto que además era educativo, pues a mí me llamaban pues el tranquilo, como Luis el tranquilo. Pero esa gente del Splay además también tenían contacto con amigos míos de toda la vida y se reían un montón porque era como, Luis tranquilo, tú encuéntratelo a las 3 de la mañana por Marina. Entonces, es eso, o sea, uno puede ser introvertido, pero tiene siempre un reducto o unos amigos o un círculo en el que esa persona en realidad se abre totalmente. Entonces, no es que seas introvertido, es que, bueno, pues tiene cierta manera de comportarte en sociedad, porque así lo has asimilado, pero no conozco una persona que no tenga un solo amigo. O sea, sí que las habrá, no quiero meterme tampoco ahora en otros jaleos, pero que todo el mundo tiene un círculo de confianza en el que es una persona libre de expresarse y espontánea. Lo que hay personas que ese círculo es muy chiquito y personas que lo pueden aplicar a cualquier círculo. Sí, totalmente de acuerdo. Y con lo que dices ahora, esta reflexión, a mí también me hace ahora pensar y, bueno, reflexionar y comprender, ¿no? Porque yo al final me he subido 2 o 3 veces ya contigo a un escenario, a una tarima, y te dije, ¿no? Y te lo digo ahora, y sin ánimo de pelotear, que no es nuestra liga, pero que me he sentido muy cómodo. Entonces creo que tú, con esa base y con esto que has al final aprendido o que ya tienes intrínseco en ti, pues luego favorece que quien te acompaña, porque yo al final, en su momento sí que decía, hostia, yo delante de mucha gente recitar o tal, pum, y a ti en su momento te dije, hostia, me he sentido muy cómodo contigo, me haces Claro, cómodo. es que- Creo que si al final tú ya tienes esa cosita en ti, lo vas a extrapolar a otras personas. Claro, eso pasa también, por ejemplo, personas que digamos que tienden a ser extrovertidas, igual no perciben, ¿no? Que otra persona le pueda costar tanto, entonces lo desconsideran, por decirlo así. Pero cuando el camino, al menos el mío, ha sido... Yo los primeros conciertos lo pasaba muy mal, no hablaba entre canción y canción, y cuando terminaba el concierto me iba a casa enfadado conmigo, con la vida, con todo, no quería saber nada. A pesar de que el ambiente pudiera ser un espacio abierto, o sea, y acogedor, o sea, igualmente tenías esa presión y ese sentimiento cuando te ibas en los primeros. Sí. No era una cuestión de espacio en realidad, o sea, porque los primeros además eran como siempre en un mismo bar, el público siempre eran mis mejores amigos que me cubrieron muchísimo en ese tiempo y se lo agradeceré siempre porque venían a verme. Era una cuestión mía totalmente. Entonces, desde que pasé de eso hasta disfrutar de un escenario y a día de hoy, que es como el sitio más cómodo en el que me puedes poner, es donde me siento más libre, pero a la vez sigo teniendo el recuerdo y la consideración cuando sube a alguien que igual esa persona no tiene todo eso y de hacer un poco de puente, un poco de acomodador. Y yo qué sé, mira la canción que está sonando de fondo, que la cantamos con Zaira, que también vino a aquel concierto que compartimos hace poco y en otras ocasiones, y es una chica que tiende muchísimo a la introversión, es una persona muy suya y lo pasa muy mal cada vez que sale al escenario. Y yo eso lo tengo muy en cuenta porque sé dónde está. Y sé que se pasa muy mal cuando lo pasas mal en un escenario, porque estás muy expuesto, estás totalmente expuesto. Total. Totalmente. Y joder, es que me parece muy guay que seas consciente de eso, que lo sigas siendo y que al final eches ese capotazo también, ¿no? Porque, bueno, te subes a un escenario o te muestras en las redes sociales, al final te estás... Bueno, te están viendo mucha gente, ya sabemos cómo está el patio ahora, ¿no? Que al final desde el sofá de casa la gente critica todo, pero no lo hace, lo critica desde el sofá sin hacerlo. Pero también hay que tener esa valentía de decir, oye, pues yo, pum, en el escenario o en Instagram enseño lo que hago. Y creo que hay un trabajito también de decir, me da igual lo que piense X persona. Normalmente quien vaya a criticar y sea sobre todo destructivo, ya sabemos que es una persona muy pequeña quien hace eso, quien se va a meter ahí, pero bueno, somos personas y en según qué momento nos afecta, o sea, creo que hay un trabajazo. Sí.
¿A ti las redes te han ayudado a difundir un poco más lo que haces? O sea, ¿te han acompañado? ¿Ha sido un buen vehículo? Ya como a nivel de curiosidad, ¿eh? ¿O eres más de directos y de subirte al escenario y de sentirte así? O sea, de conocer y tejer de esa manera. A ver, es verdad que las redes es una herramienta muy útil, muy útil. También es verdad que hace unos cuantos años que si entramos en el mundo de los algoritmos de las redes sociales, ya sabemos que también favorecen a quien mete dinero. Ajá. Con lo cual pasa a ser un poco tal y como funciona a este equívoco mundo, por decirlo así. Con lo cual no te diré que me han ayudado un montón. Sí que es verdad que al menos, por ejemplo, sirven para mantener cierta red con gente alejada. Es decir, aunque la red no me ayude, por ejemplo, una vez yo he ido a cantar a Vigo y a alguien le ha gustado mi música, si me sigue siguiendo por las redes, esa persona puede estar al día de lo que hago, cosa que si no estuviese en las redes no sería posible. no podría. Es decir, ¿la red me ha impulsado? No. ¿Pero la red me sirve para mantener lo que intento crear? Sí. Así que no... Y yo ya yendo por redes y demás, claro, si buscamos a Luis Borraz en Spotify, encontramos material... No, espera. Perdón. Buscad Borraz con Z, exacto, por favor. perdón, no hagáis caso a esta gente que vive en Marte y no se entera. Exacto. ¿Ves cómo no he hecho los deberes bien? No me has avisado. Y mi compañero no me decía corta. Me has pillado bebiendo, pero No. Después ya hablaremos. Claro, encontramos mucho material a partir del 2015. Sí. ¿Vale? Y todo bien, ¿eh? O sea, ¿qué pasa antes del 2015? Nada, yo caí en una cápsula como Superman en 2015. Exacto. Y apareciste. Y ya aparecí con un disco así bajo el brazo. Muy bien. No. Sí. No, había mucha cosa detrás. Había unos 10 años detrás. ¿10? No, me he pasado, 2015. No, sí, pues unos 10 años. Yo empecé a tocar, muy entre comillas, con 16 años. Bien. Que eso sería en 2002. Todo el mundo echando cuentas ahora. ¿Y cuántos? No me hagáis caso porque tengo un gin tonic de color rosa aquí. Y al año siguiente de empezar a tocar ya empecé a componer. Porque yo siempre fui creativo. Antes de la música yo tenía... Mi herramienta era el dibujo. Era dibujante. No es que fuera dibujante. Yo era un niño en el colegio, pero mi pasión era el dibujo. Pero entonces siempre había sido una persona creativa. Entonces al cabo de un año de tocar un instrumento yo necesitaba crear mis propias cosas porque para mí es muy natural el proceso creativo. Y de hecho con 19 años grabé mi primer disco. Un drama de primer disco. Bueno. No, sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en YouTube, pero está en oculto. ¡Ay! Yo utilizo mi propia plataforma de YouTube para guardar recuerdos musicales Bien míos hecho. Y los comparto cuando ya estoy un poco bebido y quiero asustar a la gente. Podemos abrir tu canal de YouTube. No, digo, más allá de juicios de valor, a nivel técnico era un drama porque mi equipo para grabar era unos auriculares de estos de gamer con un micro, sí. Y ese era mi micro. Bueno. Entonces era eso y de una toma con el grabador de Windows, que era grabar y parar de grabar. Pero a pesar de todo salió, así que ese deseo creativo... Sí, teniendo los medios que hubiera, da igual. O sea, no lo llegué obviamente ni a vender ni nada, sí que a compañeros de Insti pues les pasé copias infames y por ahí habrá alguna. A pesar de todo salió y decías que era un drama, pero un poco al final por los medios, el material y tal, pero por lo que has dicho, creo que te sigues sintiendo no solo identificado, sino que te gusta o no te disgusta lo que hiciste, que creo que es algo muy importante también, ¿no? El decir, o sea, no me arrepiento de esto. Bueno, sin olvidar el contexto, ¿no? He dicho que no quería hacer un juicio de valor, cosa que no quiere decir que me guste. Quiere decir que entiendo, yo estaba empezando en todo en ese momento, tanto con la guitarra como a cantar sobre todo, y como a escribir. Entonces, me lo miro con cariño, como quien se ve en una foto, pues jugando con los Playmobil. Claro. No le doy más. Fue parte de un proceso, era un inicio, pero no intentaría, o sea, no es que esté mal, pero no está bien.
Ya. Está. Sí. Está y al final es un principio, está, ¿no? ¿Quién... Está y Sí. ya está. No, que me parece súper guay, ¿no? El está... Yo creo que nos pasa un poco a todos y todas al final, ¿no? Con las primeras veces de lo que sea, pero que es súper importante el decir, joder, ahora lo haría de otra forma o a lo mejor lo haría mejor o peor, no lo sé, pero de otra forma. Pero ese discurso va conmigo. O sea, Sí, y eso no, es lo obvio, que considero sí. súper importante y súper guay. Sí. Va conmigo en el contexto Claro. de mi yo de ese tu- momento. efectivamente. No, está muy bien, porque para mí también es un registro casi personal o emocional, ¿no? De esta vida. Claro. Escuchar eso Claro. y decir, hostia, mira en qué cosas me fijaba o dónde me metía o qué era lo que me preocupaba, ¿no? Y un momento, si esto era el 2002, del 2002 al 2015 hay un trozo aún, ¿eh? Ujú. Sí. O sea, porque estamos hablando del Luego hice primer... un par de discos más, pero ya me puse a estudiar técnico de sonido y entonces ya me compré Ahí tu vida cambió. un super home studio, lo digo muy irónicamente, era un SM58 y una mesa de esta, una Behringer. Una Behringer, ya sabemos de qué hablamos. Y nada, y me grababa en casa, pero bueno, al menos me podía grabar por pistas, me metía mis teclados, me metía mis cosas, porque guay. siempre se me dieron bien los instrumentos. ¿Dónde así estudiaste que- sonido? En CP Villar, en Barcelona. Y eso es un poco más decente técnicamente y es interesante también, pero lo mismo, que está ahí guardado, lo tengo guardado para mí, para el recuerdo. Y hay canciones de esa época que sí que luego he grabado ya en su día en serio, porque alguna siempre queda que dices, pues esa canción en realidad te la sigo firmando sin dudar a día de hoy, y luego se reeditaron, digamos, en discos posteriores, cuando ya eran oficiales. Pero no, fue así. Y con bandas, que antes fuera de micro me preguntaban si había tenido banda porque siempre me ven solo, pobre de mí. Y tuve bandas, pero con las bandas nunca grabamos nada. Vale. Muy bien. Sí. Y también otra cosa que me gusta es como el disco del 2015, antes había un viaje, ¿no? O sea, cómo los viajes acompañan a los Bueno, discos. de hecho, al final, o sea, un poco metafóricamente, pero es un viaje, tu discografía y tu Sí, y tu en paso por realidad, la música hasta ahora. los 3 discos, de hecho los títulos son todos, evocan el viaje. El primero se llama #PeregrinoZ, que el título fue elegido porque se grabó en directo en un bar de Barcelona justo antes de irme a hacer ese camino de Santiago. Y luego durante el camino intenté hacer como un seguimiento por generar algo en redes con el #PeregrinoZ. Obviamente no me seguía ni el tato, pero bueno, yo lo ponía en cada publicación. Y bueno, se me quedó eso, y cuando volví del viaje decidí que iba a ser el título del disco, porque me parecía muy oportuno en ese momento. El segundo disco no fue buscado tampoco que pareciera viajero, pero me di cuenta años después. Se llama, bueno, está con X's por el género neutro, sería Les niñes no tienen bandera. Y el tercer disco es Eterno viaje soy, que eso ya sí que era como muy intencional, que fuera algo para seguir toda la dinámica viajera de mis discos. Me encanta. Sí, me gusta mucho. Sí. Y ahora igual me voy a otra pregunta, pero que me viene por lo que has dicho de utilizar el genérico al final en el lenguaje, ¿no? Inclusivo, sobre todo con los y las más peques. Ahora estás estudiando educación infantil. Educación infantil. Als infants. Amb els infants. Que eso en castellano es más jodido, porque hay las criaturas, pero suena como medio animal cuando dices eso. Sí, suena un poquito extraño. Hay gente que lo defiende por el tema de crianza, o sea, no está ni bien ni mal, ¿no? Pero es verdad que a mí me suena como más agresivo en castellano lo de las criaturas que no en catalán, amb els infants, que me suena como, no sé, como más tierno. Sí, totalmente. Y bueno, amb els infants, con las criaturas, en cuanto a la música y sobre todo, o sea, tú que serás profe en breve y músico, la música como vehículo para trabajar otras cosas, creo que al final tiene que estar la música, ¿no? Sí. ¿Qué le deporta a y a las más peques la música? Claro, yo estoy estudiando educación infantil, y para quien no sepa, eso es de 0 a 6 años, con lo cual sería el primer ciclo, es la educación más primaria.
más primera, porque primaria está asociado ya de 6 a 12. Bueno, sí, el primer contacto con la educación, que precisamente estudio eso porque a día de hoy todavía es la parte menos burocratizada o menos controlada a nivel curricular desde los estamentos. Entonces eso también te da más margen de actuación y una exploración, digamos, de otra manera, desde el juego y desde las artes, por ejemplo. Y la música, o sea, música, danza y cuentos son las 3 herramientas más heavy que hay en educación infantil. Y precisamente porque lo unifican todo. Al final es una expresión corporal, otra expresión... No, las letras... No, incluso que todas ellas unifican todas. Es decir, porque el cuento no es que lo sientes en un rincón a leerse un cuento, es narrar un cuento, hay una interacción, hay toda una vivencialidad. Entonces entra todo lo que es la lírica, entra el ritmo, entra el ambiente, el poner una canción de fondo. Es como una experiencia. Qué guay. Con la música, también en el sentido de si es un taller más de que también toquen, por ejemplo, y con la danza, ahí pues no están tocando, pero lo están bailando, que eso es una liberación, la expresión corporal, que es una pasada. Entonces, y la música eso, vuelve a meter lengua de por medio, mete poesía, mete rítmica, mete matemática, porque al final la música es matemática, lo integra todo. Y ese canal también para vaciar, para liberar, para expresarse. Claro. Para la expresión, sobre todo, tan necesaria. Total. ¿Y crees que a pesar... Ahora quizá formulo mal la pregunta, pero porque desconozco el ámbito demasiado. Pero en esta parte de 0 a 6 años, que es la que menos cuadrada o encajada hasta aún, ¿crees que ahí se trabaja realmente toda esta parte más artística, de danza, de cuento, a través del juego? Porque quizá después, no sé si voy equivocada, pero como todo pasa más a una silla, a una mesa, claro, al menos a un cuadrado. Por lo general, claro. Yo pienso igual que Elena, que seguro que hay escuelas que sí, pero por lo general me viene un poco lo que dice ella. Me viene algo más estático, claro. No algo que fluye tanto, entonces... Sí que hay escuelas que bueno, son un poco más laxas o más flexibles o más modernas en ese sentido, y con los años cada vez un poco más, pero yo qué sé, yo me acuerdo cuando entré a primaria fue cuando ya empezó a haber exámenes, por ejemplo, o puntuaciones numéricas, has aprobado o has suspendido. De 0 a 6 no hay eso no existe, y no existía tampoco en su momento. Entonces toda esa no presión de tener que rendir cuentas a nadie como educador es donde te da el margen. Exacto. Y a la criatura para desarrollarse también, porque nadie va a venir a decirle bien o mal. Claro. O sea, a los 6 se rompe todo, ¿eh? Sí, bueno, no sé, creo que era Einstein, y te voy a decir te voy a parafrasear fatal, pero venía a decir como que todas las criaturas a los 6 años son unos genios y a los 15 unos miserables. ¿Qué pasa entre medio, sabes? Claro. Pues revisemos qué sucede. ¿Qué pasa esto, no? Que el sistema educativo, estas cualificaciones, ¿no? El problema de que sea tan potente la educación, que para mí es el motor de todo para el cambio y todo lo que se puede hacer en esta sociedad, es que es tan potente por un lado como por el otro. Sí. Lo puedes utilizar para que todo sea genial y maravilloso, como para que todo se vaya a la mierda. No a la mierda, sino a lo que tú quieres que sea, es decir, lo que quieren que sea. Quieren que sea alguien que cumpla unos cánones, que se dedique a tal, que se defina. Volvemos a lo de tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal. Sí, y que, bueno, al final, y es algo de lo que hablamos en su momento, ¿no? Con otras personas, con Noel. Sí. Que bueno, se le... Ya no es que se le quite importancia, es que hay según qué ámbitos que pasan de puntillas, ¿no? Por todos los sitios, sobre todo claro, en las escuelas. Además, claro, hay ámbitos sobre todo artísticos que no son considerados. Mira, esto escuché una vez una anécdota que decía que había una mujer, no me acuerdo en qué año, pero digamos en los 50 o así o 60, que tenía una hija muy hiperactiva, que a día de hoy le habrían puesto TDAH y chao, y la medicamos y tira para adelante. En su momento eso no se había generado.
Pero bueno, la madre estaba muy preocupada y no sabía qué hacer con la cría porque se distraía, porque no atendía, porque no sé qué, no sé cuántos. Y se fue a un médico y le dijo, oye, que mira, que le pasa esto a mi hija, mirarle cosas, a ver qué coño le pasa a la niña. Y sabe decir que el médico pues estaba avanzado a su tiempo y estaba observando a la niña de mientras y dijo, mira, vamos a salir a hablar tu madre y yo, tú quédate aquí, ¿vale? Y antes de salir subió la radio y dejó a la niña sola en la oficina. Y entonces cuando salió con la madre se pusieron, le dijo, no señora, vamos a mirar a la niña. Y la niña estaba pues ahí haciendo percusión con la mano y bailándoselo todo. Dice, señora, apunte a su hija a danza, a música, a todo eso y no va a tener ningún problema con la educación. O sea, la niña está para esto. Son sus cualidades, son sus virtudes. Potenciale lo que tiene. No intentes que cumpla unos mínimos de cosas que no son lo suyo. ¿Para qué? Creo que al final tuvo muchísima suerte. Porque... perdón, es que no he terminado. Vale. Perdón. Perdón. Es que la perla final es que esa niña era la coreógrafa del musical de Cats. Años después. Claro. Era la que ideó toda la coreografía del gran musical de Cats de Broadway. Pues claro. No entraremos ahora en hipotéticos casos, pero si en el hipotético caso de que le hubieran dicho, no, matemáticas, tal, no sé qué, claro, ¿qué haces? Bailando ahora, ponte a estudiar. Y que no se trata de que todo el mundo llegue a ese éxito reconocido a nivel social, pero se trata de que cada cual tiene lo suyo, potenciemos lo de cada criatura y si la criatura le mola eso, tira por ahí y en vez de darle el mínimo de eso e intentar que llegue a otros mínimos de cosas que no son lo suyo, potenciale lo suyo. Y además sin desmerecer, ¿no? O sea, porque al final, bueno, al menos yo creo que cuando estudiamos pasaba un poco, ¿no? Que se dejaba un poco de banda al final el ámbito más artístico y como que se hacía mucho hincapié en mates sociales, tal, no sé qué. Como si fuera lo único al final que se tiene que aprender o válido, efectivamente. No, o lo que interpretamos como éxito o como que eso lo estás haciendo todo bien o este es el camino, ¿no? Que eran esas especialidades. Y no, el camino al final... De hecho, ¿cuál es el camino del éxito? Yo creo que al final, al menos nosotros, ¿no? Cuando hicimos la EGB, música era como... sí, está ahí, música para quien no haga religión, música. Claro. ¿No? Pero las comunes, que son las mates, tal, no sé qué, esas que hay que aprobarlas. Exacto. Yo cuando llegué al bachiller artístico también, el concepto todavía, no sé a día de hoy, pero del bachillerato artístico era que eran los que no valían para nada. Mira como guay. Uf, sí. Gracias. Y otra cosa con este caso que has contado es que si a esa niña le hubieran puesto una etiqueta, que ahora como que nos gusta mucho etiquetarlo todo y todo tiene que tener un nombre, y es esa obsesión por el lenguaje que está bien, yo creo que está bien que existan etiquetas, pero que las utilicemos con amor, ¿no? O como cuando queramos. Entonces, si a esta niña, o como a muchos niños les está pasando, ¿no? Etiquetas desde bien pequeños. Eso, pues, sí, que no condicione la etiqueta al final, ¿no? Para el desarrollo o no, para el día a día. Es un niño, una niña, no sé, que al final creo que también por ese lado a esta niña tuvo la gran suerte de que dio con la persona que supo que quizá le gustaba esta especialidad, pero otro le hubiera dado pastillas y... Sí, chao. Sí, claro. yo creo que igual ahora nos vamos, pero con las etiquetas creo que lo guay sería que no las hubieran, creo yo. Es un poco utópico, pero también creo que al final que haya una etiqueta es la forma también de sentirte identificado con un colectivo o grupo o contigo mismo, no estás solo, misma, ¿no? Porque... y decir, vale, pues sí, no pasa nada, o sea... Sí. Pero claro, que la etiqueta no sea nunca, pues eso, ¿no? Un condicionante para no, pues que sea destructiva o como hablábamos antes, ¿no? Que no entres a un sitio y que porque tienes X etiqueta te traten ya de una forma que tenga que ver con esa etiqueta que te han puesto. Pero nos hemos ido, ¿no? No, me parece una reflexión excelente y estamos arreglando el mundo desde Marte. Sí. Exacto, sí, arreglando la Tierra desde Marte. Tenemos perspectiva. Yo, mira, ahora que estamos en un momento más distendido, porque han sido reflexiones como intensas y densas. Igual, profundas. Me voy a fumar un cigarro. Bien hecho. Yo, si me días uno, Elena. Y tanto. Pero antes, hay una pregunta que no le hemos desvelado siempre. Explicamos, ¿no? Que antes de ponernos a grabar, como que charlamos un rato sobre por dónde irá la cosa y de qué queremos hablar y de qué no queremos hablar o se nos ocurren más ideas. Y Tony traía una pregunta muy especial
que no le hemos desvelado, bueno, muy especial, ¿eh? Estoy aquí generando... La pregunta muy especial que no le hemos desvelado. Que no le hemos desvelado. Espera, yo tengo una pregunta más especial. ¿Dónde está el ¿Hay más papel? Esa pregunta muy especial. No sé si es especial. Afirmativo, porque Hay tenemos más una papel, persona que pero también nos está necesario. acompañando, que no se escucha, pero nos está acompañando. Que es Marina Ah, vale, digo. Talarn. Háblanos más de Marina. O que nos hable Luis de Marina. O quizá podemos invitar a Marina a que venga a pasear con nosotros algún día. Cuando queráis. Ya está. Listo. Muchas gracias. Y mola porque continuamos con el... Bueno, ahora normalmente cuando está a punto de acabar la charlita preguntamos a la persona con quien hemos estado hablando: ¿a quién nos aconsejarías o sugieres que invitemos para el próximo Pasando por Marte? Pues mira, ya está. Luis, ¿a quién nos aconsejas que invitemos a pasar por Marte? No sé, ahora no sé. Déjame pensar. Sería guay ahora el que pase Marina. Claro, esa no. Bueno, Pero- retomando la pregunta, ¿era la pregunta, era la sorpresa? Era la pregunta, sí. No es la sorpresa. Era la pregunta y es una pregunta, bueno, quizá un poco chorri, que nos ha venido a la mente en el último instante, que es ¿en qué emisora de radio, en el hipotético caso de que tuviera que ser una, en qué emisora de radio te gustaría sonar o que te escucháramos o escucharte? De las que hay ahora, o sea, que no se inventada. Emisoras tipo Que conocemos, oficiales. sí, las que conocemos. Hostia, está jodida la pregunta. ¿Viste? No lo sé. La verdad, nunca fui muy de radio. Entonces, no sé, o sea, te diría, por ejemplo, Rock FM, pero hace años que ya también es aburridísima Rock FM. Básicamente porque siempre ponen lo mismo, ¿no? Básicamente. No, ¿sabes qué pasa? Que no, tengo toda una movida también con las emisoras de radio, las que podemos llamar oficiales. Bueno, pues cambiemos radio por... ¿Dónde te gustaría sonar? Por ejemplo. En no directo, ¿eh? O sea, no sé, quizá ahora me dices, pues me encantaría entrar al supermercado donde voy a comprar y que sonara... Hombre, a ver, está claro. O sea, a ver, no me voy a poner hippie de más. O sea, está claro que hace ilusión, o sea, me haría ilusión, que no me ha pasado, entrar en un sitio y que esté sonando, ¿sabes? O sea, por supuesto, y en ese momento no discriminaría qué radio es. O sea, como si es... La que sabemos, ¿no? La que estamos pensando. Esa. Como si estoy en la COPE, ¿sabes? Eso. En Radio Estel. Pero no sé. Es que las radios están muy pervertidas. Totalmente. Entonces... Bueno, los medios en general es y algo... las musicales más todavía. Entonces, ya sé cómo sonar en una de esas radios. Sé cuál es el camino para sonar en una de esas radios y es un camino que no quiero recorrer. Pues nada, vamos a la pregunta de Marte entonces. Sí. A esa sí que nos puedes contestar, ya verás. Aunque... Pero me ha gustado mucho la reflexión sí, del por qué. Y con esta respuesta y este por qué, ¿no? Al final, pues, bueno, creo que al final el ámbito radio, tal, que sí que es verdad, ¿no? Que igual se va contaminando y se va un poco, bueno, un poco no mucho, corrompiendo todo esto y que al final... Lo más próximo y donde se nota más ese caliu es en los sitios en los que frecuentamos y solemos verte, porque te vemos cada martes en el 7 personajes, ¿no? Y por ejemplo, a ver, yo que sé, sí que hay programas incluso dentro de radios de estas, programas muy nocturnos, programas muy de autor, por decirlo así, que son gente que sí que pone lo que les da la gana, porque son gente que ama la música e investiga y no rinde cuentas a nadie porque a esos horarios no le piden tampoco. Sería como la educación infantil de la radio, pues a partir de cierta hora nadie controla quién es el colgado que está poniendo música y ese colgado es el más válido en realidad, seguramente. Entonces, a nivel programas sí, pero a nivel radios, lo de que cada 5 minutos por tema de marketing y porque tú has pagado para estar en esa radio sonando, estar ahí, es eso, al final es pagar. Bueno, la pregunta clásica y después vamos a por las propuestas. ajá, Aquí, orden. ¿Quieres que la lance? por favor.
Luis, en Marte siempre tenemos la misma pregunta para la gente que nos acompaña y es ¿qué 3 cosas te llevarías a Marte? ¿Qué 3 cosas me llevaría? ¿La guitarra? Sí, si te la llevas hasta Camino de Santiago, evidentemente esa iba a caer. Un libro, pero no sé cuál. Estoy por decidirlo. No mucho, la verdad. No, una libreta infinita. Vale. Una libreta mágica infinita que me valga para escribir y dibujar, la guitarra y un libro, pero no sé cuál. Muy bien. Me gusta. Bueno, a mí ahora me vienen más preguntas, pero Dale. también por tu Sí, búsqueda que he escuchado. En tu habitación encontraríamos algún libro de Hermann Hesse. En mi habitación no, pero sí. Sí. Lo que pasa es que no soy de conservar libros, por eso luego me gusta recordar títulos. Porque como me fui nomadeando por la vida, no podía cargar con... No es que sea... No voy a mentir, no soy un gran lector, no devoro 20 libros por año, ni muchísimo menos, pero sí que los libros que me gustan mucho y es porque me han tocado de muy cerca y me han servido para transformación. Pero Hermann Hesse es como uno de es mi autor fetiche en realidad. Ese y Chuck Palahniuk. Entonces sí. Demian, en caso de ser de Hermann Hesse, me quedo con Demian. Y Yo hubiera dicho, aunque es un poco el típico, ¿no? Pero a mí me fascinó y fue como un antes y un después, Lobo Estepario. Lobo Estepario, uf, Es muy potente. muy, muy potente. ¿Y del otro autor con qué te quedarías? ¿De qué otro autor? De Chuck. Pues no me quedaría con el típico, que me fascinó, que es el Club de Lucha. Me quedaría con uno que me regaló mi hermano hace unos años, que se llama Condenada. Y la previa es que es una niña de 13 años que se ha suicidado y te explica cómo es el infierno. Desde la visión de Chuck Palahniuk. O sea, Ya. es divertidísimo. Carga con todos, como siempre, Chuck. O sea, se ríe de los hippies, de los punkis, de los pijos. Y se ríe absolutamente de todo con una maestría y... Bueno, brutal. Muy Pues bien. tomamos nota. Tomemos De nota. hecho, de uno de los libros de los que hemos hablado fue un regalo que me hiciste a mí. que Y tú tengo- a mí, o sea, es que son los dos autores. Ha sido Efectivamente, tal cual. sí, O sea, no, los no, libros me que nos acordaba. hemos regalado el uno al sí. otro, que han sido como nuestros... Que fue el Lobo Estepario y el Club Y el de la Club de la Lucha. Lucha. Y que tenemos pendientes, ¿no? O sea, Sí, yo el Club los de la tenemos. Lucha y- Sí, pero que los leeremos Pronto. pronto. muy De este año no pronto. pasa. Qué bien. Y hoy acabamos no con la pregunta que solemos hacer, sino con una petición. Nos gustaría pedirte algo. Por favor. Y es, si te apetece, crear la banda sonora de Paseando por Marte. ¡Qué sorpresa! Sí, claro que sí. La sorpresa Sí, hubiera sí. sido que dijeras que no ahora. Claro, ¿Te imaginas? No, sí, por supuesto. Ya veremos qué queremos. No, lo que tú quieras. No, hombre, no. Sí, No, que yo soy muy random, no. Bueno, Que nos me- gusta lo nos random. encanta y sí. tanto, sí. Es que no queremos saber nada. O sea, Pero vamos a hacer algo que funcione bien. Pero si lo sí, haces tú, sí, funcionará seguro. O sea que. Por supuesto que sí. Pues, guay. una maravilla, sí. Acabamos con sorpresa y con regalo más que con sorpresa. Pues creo que la atmósfera de Marte Marvel. está también llegando a su Se fin. acaba el Ay, se oxígeno me ha hecho ya corto. Se acaba el oxígeno, Sí. pero seguramente seguiremos cuando le demos al botoncito de parar. Ha sido un placer, de verdad. Mío, siempre. Muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, te seguiremos viendo. O sea, Sí. ¿Y dónde te podemos encontrar? La gente que te ha escuchado, Lo que de ha llegado Luis, hasta aquí. olvidaros. Perdón. No. Perdón. No, eso, Borrad con Z, Spotify y YouTube. Me parece más interesante el YouTube porque hay vídeo. Y es más entretenido verle la cara de gilipollas a uno que no solo escuchar su música. Y además hay más material en realidad en YouTube porque hay cosas que no están en Spotify, donde solo están los 3 discos y el último EP. Así que... Eso lo dice como si fuera poco contenido. O sea, No, pero pues hay un montón de mierda más en YouTube. Hay entrevistas en el Camino de Santiago, hay movidas así randoms muy divertidas.
pues... Buscaremos. Y a ver si Vamos a puede buscar. desocultar, depende de qué vídeos, quién No, sabe, hay que estar no, ahí no, atento. Aunque sea en petit comité. Eso sí. Pero no. Y bueno, igual ahora ya si tenemos que despedirnos, nos despedimos, pero quizá ahora se acaba el oxígeno, se acaba el aire para respirar en Marte, pero podemos continuar ahora con música y poesía en este ratito, con Marina y Ah, exacto. sí. Seguir pidiendo que no se da, ¿no? Y Sí, porque quizá pedimos que nos toquéis alguna cosilla, cuando ¿no? Luno calle, alguna Sí. cosita, y luego ya, Vemos. si nos apetece a todos, a todes, lo enseñamos o no. Venga, vale. Me ha encantado. Perfecto. Genial. Pues muchísimas gracias. A Y vosotros. nos seguimos viendo seguro. Muy bien. Un placer. Adeu. Chao. Mola el gesto de... como Sí. no nos veis, pero estamos haciendo el gilipollas. Borrad con Z, ¿eh? Nada de Luis. Perdón. Siento que la vida se me escapa. Pienso, mucho pienso y no hago nada. Creo que no creo en cuentos de hadas. Vivo en un telar, somos arañas. Siento el universo me reclama. Pienso que el pasado es una carga. Creo que el mañana es mañana. Vivo con lo opuesto en la mirada. Y cantan las arañas. No me quiero resignar a una zona de confort. Mi ropa huele al camphor y no a joda. No me quiero resignar a una zona de confort. Mi ropa huele al camphor y no a joda. Siento que el amor me inunda el alma. Pienso que en la vida siempre se gana. Siento que este cuerpo ya no me atrapa. Vivo en la hermosura del mandala. Y cantan las arañas. No me quiero resignar a una zona de confort. Mi ropa huele al camphor y no a joda. No me quiero resignar a una zona de confort. Mi ropa huele al camphor y no a joda. Crecen alas y a volar, desapego y despegar. La luz cruza sobre el mar y las olas. Crecen
crecen alas y a volar, desapego y despegar. La luz cruza sobre el mar, la luz cruza sobre el mar, la luz cruza sobre el mar y las olas. ¿Cuál ahora? Va, ¿cuál ahora? ¿Te animas, Marina? Ulererere, 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 ulererere. Tiempo atrás soñando despierto con viajar por el universo, renunciar a un plan de arquitecto, dibujar sutiles bocetos. Han cambiado los vientos. Que empiece este cuento. Ulererere, 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 ulererere. Liberar el alma y el cuerpo es soltar exceso de peso, aprender de cada momento, encontrar sin buscar encuentros, cometas al vuelo, se escapan del suelo, cometas al vuelo, se escapan del suelo. Ulererere, 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 ulerere, 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 ulerere. Epifanía, revelación sorpresiva, explosión intensiva de sabor, color y vida. A la avenida vine a jugar, no a juzgar. Bien cargada de saliva ando sin prisas, sin parar. Sobre manos viejas, desgaste de tambor y risas, nácar del color de tu sonrisa. Dejaste de mentir y mira, las malas vibras se hacen trizas. Estás donde pisas, mirada atenta y alma abierta. 10 días en balizas. Poesía básica o cualquier cosa del ser que yo ya conocía se vino a reencontrar con otros animales y no hay ciencia que calcule, no hay matemática que dé valor exacto a ¿qué es lo que sucede? Complejo mosaico de seres, sin gurú, sin rey, sin norte, formas de organización no escritas, simples y eficaces. Si tú vas, yo voy detrás. Si tú traes pan, yo traigo queso. Si tú imaginas, saco alas y volamos a la misma altura. Tan simple como eso. Ritos de día y noches entre besos, versos tejidos invisibles entre cuerpos de luz sensibles. Querer estar donde estás tú y buscar tu sombra en la galaxia. La velocidad no es lo que asfixia, es no entender su métrica. He salido a conocer y me encontré con la tortuga. Me dijo: calma, chacal, el mundo no se hace en un día. Necesitas observación y temple. Y de poco irás haciendo renacer el templo. Más atento, hay ojos que conspiran, envidias. Cuida de escuchar, conserva tu mirada pura y vuelve siempre a ese recreo, donde luz y oscuridad se enfrentan, donde la montaña aumenta, el escenario donde todo pasa, la abundancia, el ruido y el silencio. El juego, la balanza, la lucha, la distancia, el miedo. Todo es nada, es la esencia de la tragicomedia. Es la esencia de la tragicomedia.
Na,